porque también se puede hablar de tentativa, se puede hablar de omisión, hay bastantes variantes. El caso se puede analizar se puede analizar por A, pero también tenemos la variante B. Lo importante es que ustedes sepan identificar cada uno de los estadios de la teoría del delito. Entonces, estábamos en analizar, ¿qué analizamos en la tipicidad? Cualquiera puede responder, ¿eh? Si está permitido. ¿De qué hablamos? Si hay hay un artículo que diga que está prohibido o permitido, si es antijurídico o jurídico. ¿Sí? Ahí va lo de la conducta antijurídica culpable. Ya enseguida no voy a poder hablar más, pero voy a tratar de estar, ¿eh? En realidad, si el hecho... Está bien, Carolina. Ajusta a la... Sí. Siempre ustedes lo que tienen que hacer es poder identificar de qué tipo de artículo o dentro o no de una ley especial. Ley especial me refiero siempre con respecto al ordenamiento que nos convoca, que es el ordenamiento de índole penal. Nosotros tenemos que estar viendo siempre eso, excepto cuando nos deriva el Código Civil, cuando estamos hablando del bien jurídico persona. Esa es la protección, esa protección la vamos a encontrar en la antijuridicidad, pero siempre el bien jurídico a proteger es la vida, que se analiza en todo el contexto del derecho. Por eso cuando se habla de antijuridicidad también dice ¿qué es la antijuridicidad? Lo contrario al derecho en su conjunto, abarca todo, no solamente el derecho penal. Pero estando dentro del estadio de la tipicidad, nosotros tenemos que tener en cuenta los dos niveles que tiene. Dentro de la tipicidad, ¿de qué hablamos? De imputación objetiva y de imputación subjetiva. ¿Qué sería la conducta? Sería la conducta del autor, que lo vamos a dividir en dos niveles. Uno es el objetivo y el otro es el subjetivo. Y a partir de eso analizamos la conducta. ¿Sí? Y te pregunto, ¿cuál sería el elemento, qué habría dentro del elemento objetivo? ¿A qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de elemento objetivo, o de tipo, mejor dicho, objetivo? Y del tipo objetivo es la conducta del autor. Es decir, la conducta del autor. Sí, ahí Nico, Maurito está utilizando la pizarra y está mostrando un resumen para resolver el caso. La imputación objetiva es cuando el autor crea el peligro y ese peligro no está, no está cubierto por un riesgo permitido. O sea, ¿escucharon? Hola, Cintia, ¿qué tal? Estaba buscando quién me estaba hablando, perdón. ¿Vos a qué te referís con riesgo permitido, por ejemplo? Yo me acuerdo haber estudiado, por ejemplo, el riesgo permitido lo vi cuando, el caso, por ejemplo, cuando el bombero quiere salvar al niño y lo tira por la ventana y el niño se muere. En este caso no hay. No me acuerdo, te soy honesta, pero me acuerdo ahí que vi imputación objetiva, o sea. Claro, pero yo te digo lo siguiente, mira, uno de los ejemplos más, yo siempre digo, haciendo un paralelismo con la economía, el más económico y barato siempre, y que está todo el día patente, son los accidentes de tránsito. Vos fíjate, subirte a un vehículo, ¿es un riesgo? Manejar un automóvil, ¿es un riesgo? Sí, es un riesgo, porque puedo matar a alguien.
Perfecto. Yo te hago esta otra consulta, Cintia. ¿Es no permitido o es permitido? Permitido, porque Perfecto. yo tengo la licencia para manejar todas esas cosas. Perfecto, pero más allá de la licencia, el auto, un vehículo, un automóvil, es un riesgo, pero es un riesgo permitido. Siempre y cuando uno lo maneje con prudencia, es decir, no siendo imprudente, no siendo negligente, el automóvil es un riesgo, pero es uno de los tantos riesgos permitidos. Es lo mismo que el piloto de avión. Hay una película que se llama El vuelo, de Denzel Washington, que habla justamente del riesgo permitido, que es aplicable a nuestra legislación por más que la película sea norteamericana. Pero aplica a los casos concretos. Siempre estate a esos ejemplos que son mucho más fáciles, porque por ejemplo, el del bombero ya se complicaría un poco más. ¿Viste? Por eso hay que saberlos explicar bien. Yo no sé si te lo van a preguntar en el parcial, pero para ir analizando y desmenuzando cada uno de los estadios, la imputación objetiva, imputación subjetiva, siempre es conveniente ir a los ejemplos de manual, que son los más sencillos, ¿viste? Profesor Nicolás. Sí, Mónica. Acá la 23727 no habla de la pena por suministro de drogas, creo que son más de 5 años, algo así. No estaría ¿Podemos usar esta ley para tipificar el delito? Claro, porque si el Código Penal... Eso es lo que yo no sabía, me estoy dando cuenta ahora, tengo que usar el código. O sea, yo puedo, para tipificar, puedo hacerlo o con el código o con una ley complementaria como sería esta, ¿no? Porque en esta ley sí, suministrarle droga a otro tiene una pena, no sé, de más de 5 hasta 10, no sé bien entonces ya, por solo suministrarlo. Exactamente, yo por eso hacía referencia a que si no está en el articulado pertinente, o sea, el articulado del Código Penal, nosotros nos vamos a la ley especial. Pero tiene que haber una ley especial, pero siempre obviamente en el ámbito del derecho penal, que es el que nos convoca. El tema es que yo, por ejemplo... Por eso la ley de estupefacientes... No, yo te explico... Listado, lo desconozco, no sé. No, quédate tranquila porque estamos todos para aprender, ¿viste? Si uno a veces... A mí me pasa también que tengo dudas en un montón de cosas, ¿viste? Y uno recurre a los libros, consulta con otros profesores, ¿viste? No te preocupes por eso, al contrario. El tema es el siguiente, uno deriva, cuando no encontrás lo legal entre comillas, ¿no? Dentro del Código Penal, por ejemplo, suponte que no esté el artículo 34 de legítima defensa, y hay una ley que tiene el número 10.000/93, sería 10.000 el número de ley, /93 el año, y habla pura y exclusivamente de legítima defensa. Yo, buscando en el código, no hay ningún artículo que refiera a la legítima defensa. Estamos hablando hipotéticamente, ¿eh? Entonces yo me remito a la ley 10.000/93, que me está hablando de legítima defensa. Eso sería una ley especial. ¿Me explico? Por eso la ley especial es la de estupefacientes. Que cuando se habla de drogas, si ustedes en el caso están, la ley 27.327 o 737, porque no recuerdo con exactitud el número, nos deriva, si ustedes se acuerdan mejor, y si no ponen la ley de estupefaciente en el articulado, si no se acuerdan el número de artículo, pongan lo siguiente, en el articulado pertinente nos dice que el suministro de droga, cualquiera de ellas, es de tantos años. Ahí sí no le erren en la cantidad de años. Porque es como decir, el homicidio simple, ¿cuántos años es? No, de 4 a 500. Le ponen 0. Mínimo saber, el homicidio simple es de 8 a 25. Si se acuerdan el artículo, mejor. Pero eso es empaló que se lo va a decir cualquier profesor de cualquier materia. Ni los abogados se acuerdan el número de artículos. Excepto que estén todo el día con esos casos, pero no se acuerdan. Por eso tienen los códigos colgando, por eso siguen buscando libros, jurisprudencia, etcétera, etcétera.
Pero siempre, siempre acordate, Mónica, que cuando uno habla de ley especial, no está dentro del código, sea código civil, comercial, bueno, código civil y comercial de la nación, porque ya está unificado, código penal, etcétera, etcétera. Acá dices el artículo 5 de 5 a 15 años, de 4 a 15. Perfecto, perfecto. Si vos no te acordás el día del examen, que justamente es el artículo ese, el 5, pero sí tenés que recordar, sí, conforme, siempre yo lo que digo es poner, conforme se desprende del articulado de la ley de estupefaciente, es de 5 a 15 años al que suministrare drogas, como en el caso este. El caso de estudio, fíjense que Pedro le suministra, o A le suministra drogas a B, siendo su pareja. Ahí tenemos una acción. Porque después sí se va a derivar lo que pasó, cómo actuó A con respecto a B. Perdón, estaba leyendo el artículo y dice de 5 a 15 si es oneroso. Y dice acá abajo, después continúa, dice, si lo fuese a título gratuito se aplicará de 3 a 12 años. Como que está esa diferencia. Claro, no, está bien, perfecto. Si te la preguntan en el caso, bárbaro. Pero si no, no te van a hacer esa distinción. Vos sabés que el suministro está penado. Si Sí, te acordás, sí. mucho mejor, porque si vos te acordás la escala... No, pero podemos llevar esta ley, ¿no? Eso es lo que no sé, desconozco. Sé ok. que sí, recién termina de avisar Javier que va a ser a código abierto, no se puede subrayar, no tiene que estar subrayado, tiene que estar totalmente limpio el código. Lo pueden llevar en fotocopias, pero tiene que estar limpio, como quien dice, no tiene que estar marcado, nada. Por eso yo les decía la importancia de saber ubicar los artículos esenciales del Código Penal. Yo le fui tirando un mínimo que son los que más se manejan. Pero si no se acuerdan el número, lo importante es que se acuerden lo que dice ese artículo. Que, a ver, vos sabés que es de 8 a 25 años el homicidio simple. No importa si vos te acordás el 79. Si te lo acordás mejor, porque el docente que te evalúe va a decir, mirá, hasta los artículos se sabe, y te lo explica bien. Si no te acordás, no te va a restar. Pero si te acordás también te suma. Es muy conceptual, pero no, eso yo les explico como a mí me vinieron enseñando. Yo hay artículos que los retengo por el uso, pero hay otros que no lo sé, no me acuerdo. Sin ir más lejos, bueno, la Constitución sí, porque en derecho penal tenemos el principio de legalidad, ese sépanselo, el 18 y el 17, que habla de propiedad, eso sépanselo de acá a la China. Los demás artículos, y también el famoso indubio pro reo y la irretroactividad de la ley penal, que lo van a encontrar todo eso en el artículo 19. Son fundamentales esos artículos. Por si le toman un caso donde diga, no sé, y salió una ley que penaba tal conducta, y J se encontraba detenido por esa conducta, pero resulta que en lugar de 4 años, el nuevo artículo dice que son 30. Y J ya estaba por salir y le aplican 30 años. No, es ilegal conforme a la Constitución. Porque una ley penal nunca es irretroactiva. Nunca va para atrás. Legisla de acá para adelante. Eso sépanselo bien, ¿eh? Yo ya le voy tirando cositas por si le llegan a hacer alguna preguntita por ahí abajo, que yo no creo, pero bueno, eso es fundamental. Por eso les voy tirando más o menos los artículos que ustedes tienen que tener en un cabal conocimiento y saberlos manejar, saberlos desmenuzar lo mejor posible. El caso, acá lo ha pasado Javier. No, Maurito está compartiendo. Perfecto. Perdón, Maurito. Perdón.
Ustedes fíjense que interviene A, B, C y D. ¿Pero qué nos pide a nosotros? Poder resolver la responsabilidad penal de B solamente. Entonces, ¿yo qué tengo que analizar en este caso? Ahí está el tema. Yo lo leí 500 veces a este fallo y bueno, me interesaría tratarlo porque me parece, según una compañera que lo cursó el cuatrimestre pasado, ellos no cambian mucho y este fallo estaba. De modo que por ahí yo lo estoy trabajando al fallo para ver, y yo concluí desde mi total ignorancia que hay acción por omisión, qué sé yo, cualquiera, pero me interesaría ver eso, Bueno, este particular. En principio, Ethel, te hago una corrección, que no es un fallo, es un caso. Los fallos son jurisprudencia. Perdón, te di cualquier verdura, fallo, no, nada. Sí, claro, es un caso, eso lo sé. Es un caso, eso tenerlo en cuenta. Es un fallo, me equivoqué yo en el término, pero... Porque son pequeños detalles que hacen a la readmisión, te digo. Que los docentes lo tienen en cuenta, eso. Es el vocabulario técnico. Por más que estén para hacer readmisión, todos conocemos los elementos técnicos. Cuanto más tecnicismo puedan llegar a manejar, es mucho mejor. Va a decorar el examen, pero sepan que van a tener una mejor nota si manejan bien los elementos técnicos, sea por lo que yo voy mirando constantemente, lo que le pasa a otra profesora, bueno, perdón porque no recuerdo, Elsa, la doctora, que les va pasando consumidor, como lo van analizando. Bueno, lo mismo que analizan en consumidor, lo traspolan a derecho penal. ¿Cómo se analiza el caso? ¿Cómo se resuelve? ¿Dónde lo resuelvo? ¿En qué momento yo me voy a dar cuenta si es tentativa, si es homicidio en grado de tentativa, si hay dolo, si no hay dolo? Si yo, por ejemplo, ahora les pregunto a ustedes, repito, porque vamos a tener una nueva reunión y ahí sí ya vamos a tener que ir a lo medular, Ahí sí ya van a tener que ir sabiendo, che, mirá, tengo este caso y yo lo resolví así, lo vamos a analizar entre todos, porque después de la última clase que nosotros tengamos van a tener una semana para estudiar. Si yo les pregunto, la legítima defensa, ¿en qué estadio de la teoría del delito yo la voy a analizar? En la antijuricidad. Excelente, muy bien, Carolina. Exactamente. ¿Y yo por qué analizaría? Está perfecto lo que decís, en antijuridicidad. Genial. Y yo ahora pregunto, para que exista legítima defensa, ¿cuáles serían los requisitos que yo puedo alegar para decir yo actué en legítima defensa? Por ejemplo, yo lo tengo a Javier y a Mauro en cámara. Yo vengo y digo, llego al centro de estudiantes, voy y tuve una discusión con Mauro y lo agarro dentro de la facultad, y le doy una trompada. Quedó durmiendo Mauro, no puede asistir a la clase de Derecho Penal. Y Javier es cómplice o no, porque él se ríe, que lo estoy viendo. Si yo analizo ahí, ¿hay legítima defensa? Para cualquiera le pregunto, a ver, Pablo, ¿qué pensás vos? ¿La legítima defensa de parte del muchacho que decías? ¿O de tu parte? No. Legítima defensa, repito, llego yo a la facultad, está Mauro en el gabinete, está con Javier, ¿no? Llego yo porque el día anterior habíamos discutido, porque me dijo, no, ahora no se puede usar la máquina porque es hasta las 9, hasta las 21:30, y eran 21:29. Y no me dejó entrar, entonces yo muy graciosamente entré a la facultad y le di una trompada. Y Javier estaba al lado riéndose. ¿Yo actué en legítima defensa? No, para nada.
Tenía que ¿Y haber cuál sido sería la respuesta técnica, por ejemplo? ¿Qué hay ahí? venganza. Muy Creo bien, que era venganza. muy bien, muy Porque no bien. es algo que se repelió al momento por una pelea en Exactamente, el acto. exactamente. Y es más, como Javier nos involucró en el tema, ¿se le puede imputar algo a Javier? Suponiendo que Javier está, y esto hace al caso, él está en una posición de garante. Él es el cuidador, si se quiere, del gabinete. Y él no se involucró para nada en defender a su amigo. ¿Qué pasaría ahí? ¿Se le puede imputar algo a Javier? ¿No se le puede imputar nada? ¿Es ajeno? ¿En principio se le puede imputar algo? Pregunto. Por lo que tengo entendido, la posición de garante lo obliga a actuar. Ahora, en el Exacto, caso, sí, exactamente. la posición de garante, como es el bañero, el policía. Exactamente. Entonces él acá, ¿qué está haciendo? Una omisión. Correcto. ¿Mm? Porque eso ya para la próxima tienen que saber que son delitos de omisión, de comisión. Eso por favor les pido que lo lean. Competencia de la víctima. Que eso después lo vamos a ver en la culpabilidad. Y a ver, ¿qué más? Yendo al caso este. Fíjense. Nicolás, tengo una consulta. Cuando analizamos el tipo subjetivo, analizamos el dolo también, ¿no es cierto? Conocimiento dentro de lo que es el dolo, tiene que haber conocimiento, voluntad. Sí, eso yo lo leí, tipo subjetivo omisivo, los delitos culposos, ¿no? Ya estuve como leyendo un poco de eso. Muy bien, Carolina, exactamente. Todo lo que es en la tipicidad, te quería preguntar si vamos a ver también, o si pueden, no sé si nos van a tomar eso, los tipos de error que hay, el error de tipo, ¿no? Porque hay los tipos de error que existen, el error sobre el nexo causal, sobre la persona, el dolus generalis que se puede dar, ¿no es cierto? ¿Pueden tomarnos algún caso y tener que, no sé, darnos cuenta si hay error o van Mirá, o no? es excelente la pregunta que estás realizando. Yo siempre digo, sugiero. No aconsejo porque no estoy en órbita para aconsejar, pero sugiero que lo sepan. Y que lo sepan bien. Por eso yo les decía que después voy a hablar tanto con Javi como con Maurito como para poder combinar una próxima reunión y tener ejemplos y casos concretos de error. Porque eso sí se puede llegar a tomar. Si bien el caso, analizando, quizás sea el que tienen acá o no, no se guíen porque sea este caso concreto. Porque por ahí le cambia una letra y se van a perder, ¿eh? Claro, pues por ejemplo, con la tipicidad, si hay error de tipo invencible que elimina el doble de la culpa, o sea, ahí tenés una conducta típica y no tenés delito, y ya está, no podés seguir analizando, por ejemplo. Entonces ahí ya tenés que darte cuenta. Si Exactamente, Carolina. Nico, es lo que yo le... Ahí Sonia agregó algo al chat hace un ratito. ¿Se te fue el audio? Ah, perdón, ahí está. Acá lo que preguntaba Sony, ya vuelvo contigo, Carolina, dice, pero el hecho de que sea tan adicto el que suministra como al que se le suministra no podría ser un atenuante, y no.
No, eso sería antes, ahora es un agravante. No actúa como atenuante. Por ejemplo, sería un atenuante si la persona estuviera en un centro para desintoxicación, etcétera, y los médicos sean psiquiatras, psicólogos, para que no se le produzca o no le provoque el estado de abstinencia, sí le va a ir suministrando, pero conforme recetas médicas. Parecido al caso Acá, de Chano, ¿no, Nico? Parecido al caso Del cantante, el de Tan de Biónica. Chano. Exactamente, exactamente, exactamente. Acá pregunta Pablo, ¿agravante por ser la pareja? Claro, porque está en una posición de garante, pero sepan que entre los cónyuges acá, él la incita a ella así, incita entre comillas, si quiere, si va a consumir o no, no si quiere, porque la está obligando, podría, y siempre lo pongo en potencial, podría, pero hay que seguir desmenuzando el caso concreto. ¿Me explico a dónde voy? Porque yo no puedo denunciar a mi pareja. ¿Podría denunciarlo? Y ¿podría en qué casos? En caso de violencia de género, corre peligro mi vida, y ahí sí lo denuncio, pero por lo general, fíjense que son todos casos de instancia privada. ¿Me explico dónde voy? Esto se puede hacer, cuando se hace público, sí, es un delito de instancia privada, pero que se hizo público, como el caso de violencia de género. Pero acá no actuaría como agravante. Claro, yo lo pensaba del punto de vista de que al ser pareja tendría más obligación de actuar con la posición de garante, más habiendo sido él el que indujo a ese estado de indefensión a la víctima. Yo lo pensaba por ese lado. Pero en el caso concreto, ¿no dice que B ya era consumidora? No, no dice absolutamente nada, simplemente viene a visitar la pareja y a partir de allí ambos empiezan a consumir, pero no aclara ni si es gratuita o onerosa, no aclara si si están ya drogados o no, eso no aclara. Simplemente se remite a decir que empezaron a consumir por una cantidad de días X, pero no Perfecto, aclara. Ethel. Perfecto, perfecto, perfecto. Sí, yo lo pregunté, lo tengo acá anotado, pero lo pregunté como quien dice así en el colegio, a propósito, a ver si si lo habían leído o no. Exactamente, no dice en ningún lado. Y yo en principio, esto es para Pablo Orellana, no lo veo como un agravante, hasta donde estamos analizando el caso. ¿Mm? Sí, Porque vos tenés que, después hay que resolver fehacientemente la responsabilidad penal de B. ¿Mm? Entonces, una vez que nosotros estemos en el estadio de la culpabilidad, y ahí vamos a empezar a analizar y a desmenuzar punto por punto. Y ahí vamos a saber fehacientemente si corresponde la posición de garante. En principio, yo qué les puedo decir que no. Yo, ¿me explico a dónde voy? Esto yo los hago pensar a ustedes, ¿eh? Yo no estoy afirmando. Yo estoy diciendo, para mí no. ¿Y ustedes qué piensan? A partir de lo he leído varias veces y tratado de analizar. Entonces eso es lo que lo va a llevar a resolver. Claro, yo observo que ambos coincidían, nadie obligó a nadie, simplemente ambos. No sé si estaban en ese momento conscientes o ya estaban drogados, pero ambos deciden empezar a tomar esta
esta droga. Y están después, por supuesto, se transforma, para mi punto de vista, de acuerdo a cómo leí, están ambos drogados, pero el que está en inferioridad de condiciones por estar más drogado es B, y es por eso que se sugiere que se llame una ambulancia y se lo auxilie. Y la IA hace caso omiso a la sugerencia de la amiga, que creo que es C, para decirle que no, porque los padres estaban al lado y se podrían dar cuenta y demás. O sea, ahí yo pienso, si ella también estaba inconsciente o estaba en un estado también de inconsciencia o no, o si estaba consciente, y entonces a partir de eso analizar el caso. Eso me parece como que me llama la atención y me preocupa saber cómo desvincularlo. Bueno, el caso, como yo les venía comentando, cómo lo van a analizar. Ahí, Pablo, ¿qué tiró? Dice, la posición de garante. ¿Cuándo estaría la posición de garante? Para ustedes, ¿en qué párrafo del caso, de este caso en concreto, ustedes consideran, y siempre yo lo pongo en potencial, podría llegar a haber posición de garante? Y si ustedes consideran que la hay, ¿por qué la hay? Porque siempre en derecho penal, ¿qué hay? Uno dice, hay acción. ¿Por qué? La única forma de ver, pero que fuera garante, es el hecho de que está en casa. Él está como visitante de A, por la única forma de como garante, pero por ahí no sé, tampoco me cierra. Por eso yo preguntaba, cualquiera de ustedes, no importa, esto es prueba y error y acá aprendemos entre todos. En el caso en concreto, ¿en qué parte del caso ustedes pueden llegar a visualizar que podría haber posición de garante? Yo lo vi por el lado de que la víctima, o sea, la llevó a ese estado al darle drogas. La llevó a ese estado de indefensión. Y él debería responder. Yo lo vi por ese lado. ¿En qué? Creo que ¿Y no se te ocurre algún otro costadito? Y, por ejemplo, yo les hago esta consulta. Cuando B acepta el pedido, ¿no?, de que venga la ambulancia y demás, después viene la ambulancia y la ambulancia se vaya. Ahí podría estar la condición. Ahí en el tema de... Yo analizo la posición de garante cuando él se queda solo. Perdón, yo no escuché la pregunta. Porque, por ejemplo, está... yo le suministro droga a Carolina. Entonces se acerca Pablo, que es un amigo de la familia, y dice, che, Carolina está mal, vamos a llamar a la ambulancia. ¿Sabés que tenés razón? Ambulancia. Una vez que viene la ambulancia, no, mirá, se pueden retirar, no pasó absolutamente nada. ¿Cómo no pasó nada? Sí, pasó. Ah, no pasó nada, quédate tranquilo que Carolina está perfecta. Y a los pocos minutos o a los pocos días se produce el deceso. Yo ahí estoy en posición de garante. ¿Me explico? Porque en el caso en concreto, A es la pareja de B. Y él estaba con el deber de cuidado de B. Yo la posición de garante la analizo en ese costado. Yo. Podría, si se quiere también, porque le suministro droga, y yo estoy en una posición de garante, y acá el caso no me está diciendo que
la chica necesitaba droga por el síndrome de abstinencia, que ni siquiera yo se la podría suministrar. Para eso están los organismos competentes, que es lo que hablábamos recién. Lo derivo a una ley especial, lo derivo al viejo Cedronar, por ejemplo, que son los encargados de atender este tipo de adicciones. O sea, perdón, B está en una posición claro. de garante, B está en una posición de garante respecto de A, básicamente, para seguir analizando, ¿no? Claro, sería, yo lo tengo, a lo tengo como que es el hombre, el marido. A ver, el día lunes A entró a la casa de B. La posición de garante la ves por el hecho de ser pareja. Claro, está bien. Exactamente. O sea, si fueran desconocidos sería lo que yo decía, que uno lo puso en un estado de indefensión, por lo cual debería rescatarlo de ahí. Claro, tuvo que haberla cuidado y en vez de cuidarla, claro, la puso en un estado de indefensión, digamos, por ejemplo. Porque claro, no poder valerse por sus propios medios para salir de esa situación. Ok. En ese sería el caso concreto. Ve cómo nos vamos llevando, nosotros vamos tocando temas y vamos viendo en qué parte de la teoría del delito se va analizando cada uno de los... si nosotros hablamos, como dijo Carolina hace unos minutos atrás, cuando hablamos de error, ¿en qué parte lo analizamos? Vamos a la culpabilidad. Si nosotros hablamos, si por ejemplo le dicen en el parcial, yo les hago esta pregunta, ¿un verdadero o falso? Yo la imputación objetiva, respóndame en esto, imputación objetiva es la intención que tiene el individuo, el actor, de causar un mal en el bien jurídico de otra persona. ¿Verdadero o falso? Falso. ¿Por qué? Porque eso está en el plano subjetivo del autor. ¿No es así? Muy bien, exactamente. Ojo con eso, Por eso lean bien. Se los digo por experiencia propia. Porque yo un caso esto es de civil, donde uno de los artículos en ningún momento tiene el término siempre. En el parcial me pusieron siempre el Código Civil dice tal cosa, y yo puse verdadero y era falso. Siempre, siempre lean. Lean 1, 2 veces, pero atentamente lo que dice el caso en concreto. O si les preguntan verdadero o falso, lo que fuera. Lean sin agregar y sin quitar. Lean, pero muy, muy atentamente, porque suele suceder. ¿Y qué es lo que ustedes interpretan? Y si tienen alguna duda, solapadamente se levantan y le preguntan a los profesores que estén ahí examinándolos, ¿a qué quiere referir esto? Y los van a mirar y le van a decir, y fíjese, podría. Y ahí ya te da el puntapié inicial como para arrancar. Siempre tengan en cuenta eso. Lean lo que están mirando. Si yo estoy mirando acá y digo el día lunes, Pedro, si yo digo el día martes, no varía en nada. No varía absolutamente nada, porque el lunes, en el caso en concreto, no lo nombra. Entonces, y si es Pedro o Miguel, tampoco influye en nada el nombre. Lo que sí, no, el día lunes Pedro entró a la casa de B, con quien la unía una relación de pareja, y yo pongo, entró a la casa de B, y yo mismo le saco, una relación de pareja, no interesa. Entonces, si no, cuando voy terminando el caso, me va a faltar resolver algo, porque en ningún momento voy a poner posición de garante, y se va a tener, y nos van a hacer un subrayado ahí. ¿Explico a dónde quiero llegar? Porque acá también habla, el miércoles C, amiga de B, uno se va a detener en C. ¿Qué conducta desplegó C? Pero la pregunta que a nosotros nos hacen, y acá estoy mirando, resuelva la responsabilidad penal de B, solamente de B. Diferente sería, resuelva la responsabilidad penal de B, de C y de D. Claro, porque podrían también acusarlo. Me explico dónde quiero llegar, porque C... La denuncia, ¿no? Como que tendrían que, al haber visto eso, podrían haber ido a la comisaría y hacer una denuncia de lo que estaban viendo. Exactamente. Hay una omisión de auxilio, si se quiere.
Y ahí vamos a entrar a analizar los demás delitos. Si es culposo, si es doloso. Por eso lo tienen que tener bien diferenciado. Si yo les hago la siguiente pregunta, que me responda otro. No, vos, Pablo, por ahora no. A ver, qué se me ocurre. Bueno, en la imputación subjetiva, yo en qué etapa de la teoría del delito lo analizo, o la analizo. La imputación objetiva. ¿La tipicidad? Pregunto a cualquiera. La tipicidad. Objetiva, imputación subjetiva la vamos a analizar en la tipicidad. La imputación objetiva, nosotros ¿qué vemos ahí? ¿Qué tenemos? ¿Qué elementos tiene? Tenemos elementos volitivos y elementos cognitivos. Lo mismo que en la imputación subjetiva, elementos volitivos y elementos cognitivos. Pero ¿qué diferencia hay entre la imputación objetiva y la imputación subjetiva? Que en la imputación objetiva no analizamos el elemento volitivo, es decir, la voluntad del sujeto, del actor, del agente. ¿Qué vamos a analizar en la imputación objetiva? El conocimiento de la ley, si yo lo tengo o no lo tengo. No interesa la voluntad. Y en la imputación subjetiva, que tengo los dos elementos, volitivo y cognitivo, ¿qué es lo que voy a analizar? El elemento volitivo, la voluntad que yo tengo de hacer. Yo quiero venir con el arma, voy y lo apunto a X. Entonces, ¿por qué lo apunto a X? Porque le tengo bronca. Entonces ahí yo analizo la imputación objetiva. Tengan presente eso. En la imputación objetiva analizo lo cognitivo, no lo volitivo. Y en la imputación subjetiva, al revés, analizo lo volitivo, / intención. Ay, ¿lo puedes repetir, por favor, Nico? Sí, cómo no. Tenemos imputación objetiva e imputación subjetiva. En la imputación objetiva tenemos el elemento volitivo y el elemento cognitivo, es decir, voluntad y conocimiento. Pero, ¿qué analizo? ¿La voluntad? No. Analizo lo cognitivo, el conocimiento que tengo yo de la norma. Y en la imputación subjetiva, ¿qué voy a analizar? También los elementos cognitivos y los elementos volitivos, pero haciendo hincapié, y preciso esto, en los elementos volitivos. Por eso dentro de la imputación subjetiva hablamos de intención. ¿Qué intención tengo yo, Nicolás, de ir con un arma y pegarle un tiro a B? Tengo intención. ¿Qué es lo mío? Dolo directo, dolo eventual. Dolo directo. Yo te digo, Ethel, nunca te apresures, siempre analizando, porque hay que ver la intención que yo tengo. ¿Me explico? Porque si yo quiero matar a B, y estoy empecinado que lo quiero matar. ¿Me explico? Yo lo quiero matar. ¿Qué será? Dolo directo, dolo eventual. Hay que analizarlo bien, porque el dolo eventual ¿qué es el dolo eventual? Nico, bueno, que puede suceder, pero en este caso, y el elemento volitivo, él quiere directamente producir un resultado, entonces ahí sería un dolo directo, ¿sí?
Ahí sí. Y yo te Ajá. pregunto, ¿y el dolo eventual qué sería? Bueno, que puede suceder o no. Eso sí. Pero yo, por ejemplo, en el dolo eventual, te hago esta consulta. A ver, ¿qué ejemplo se me viene a la cabeza? Miro para abajo. ¿Qué sería el dolo eventual? Es la intención y querer. Yo me represento que con mi conducta voy a ocasionar un determinado daño en la persona. Y no me interesa, voy y lo hago. ¿Qué me importa? Por eso, fíjense que yo les decía, los casos más concretos donde uno mejor los ve es en los accidentes de tránsito. Porque muchos dicen, no, es homicidio culposo, y otros dicen, no, es homicidio con dolo eventual. Claro, cuando el autor realiza, o sea, la acción sabiendo que el resultado puede llegar a realizarse. Exactamente, es la representación. Si vos te Claro, ¿y subís a un por qué vehículo, se dice que es dice figura lindera la culpa, también, el doble eventual? y porque depende del caso concreto, y ahí lo vamos a analizar. Depende del Sí, caso concreto. Por claro. eso, viste, muy buena tu Cree, pregunta, muy cree buena que el tu resultado pregunta. no es consecuencia necesaria de su acción, sino posible. Doble eventual. Exactamente, exactamente. Muy buena tu pregunta. Ahí ya vas entendiendo cómo se viene desmenuzando todo lo que es la teoría del delito. Es Nico, excelente, porque de ahí parte, de hacer preguntas y cómo yo lo respondo. Nico, Porque nunca... Sí, Javier, se terminó con la pregunta de Caro y si querés dar arrancamos con el break un dale. ratito y Y después decime arrancamos. vos a qué hora volvemos a Eh, conectarnos. en 10 minutos. 17:25. Sí, sí, sí. Perdón, ¿y hasta qué hora seguimos? Y 18:10 como muy tarde. ¿Les parece? Bueno, sí, yo no tengo Bueno, sí, problema. sí. Porque están próximos a rendir, así que ahora no hay fin de semana, no hay nada, ¿eh? ¿podemos terminar el caso de analizarlo para poder entenderlo, este caso de las drogas? Sí, sí, lo terminamos si querés. Vamos a ir viendo. Bueno, Dale, hacemos el bueno, break y después lo vamos viendo. Sí, dale. bueno, gracias. No, por favor. Gracias. Bueno, ahora nos conectamos en 10. Dale, y 25 estamos conectados.
Listo, Nico, ya damos comienzo. Se escucha entrecortado. Sí, se escucha medio mal. ¿Ahí me escuchan mejor? ¿Ahí se escucha mejor, chicos? Sí, ahora sí. Ah, perfecto, sí, porque se baja la señal. Ya está. Se congeló la imagen, creo. Entonces con esta segunda parte. Ahí apareció Cintia, bárbaro. ¿Se escucha mejor ahí? Perfecto. Ah, bien, gracias, Ethel. Sí, tuve que salir y volver a entrar porque se baja la internet. Pero ahí vamos. ¿Está faltando alguno? No sé. Bueno, estamos todos. Bueno, a ver, para ir pasando el limpio, bueno, vamos a seguir con el caso este. Entonces, ve, por ejemplo, finalmente, los siguientes 4 días, D dispuso distintas medidas para borrar evidencias. Las que culminaron el día domingo, cuando se deshizo de su pareja envuelta en frazadas y la escondió debajo de la camioneta estacionada en la vía pública. ¿No? Esa sería la última parte del caso. Entonces, en el caso concreto, B, ¿era consciente de lo que estaba haciendo? ¿Le asistía alguna Bueno, causa de justificación? Él estaba, se los pregunto así, ¿él estaba en algún estado de inconsciencia absoluta? No, yo creo que era consciente de todo lo que estaba haciendo. No había ninguna causa que lo justifique. no dice eso exactamente,
Pues si ambos estaban drogando, ahí está mi duda. Si ambos estaban consumiendo, ¿él estaba consciente de lo que estaba haciendo? E inclusive tener esa facultad o esa capacidad mental de envolverlo en una sábana y meterlo debajo de una camioneta, eso también me intriga, porque ahí, bueno, uno puede pensar en una malicia, pero en ningún momento se dice que si ambos estaban drogando, esta persona estaba realmente consciente de lo que hacía. Esa es mi duda. No, pero fíjese, Ethel, y le hago esta observación, como bien manifestó Carolina, él está consciente, porque del caso no se desprende en ningún momento que él estuviera inconsciente. No lo dice. Sí. El caso lo único que acá está manifestando es que él al cuarto día dispuso medidas para borrar evidencias, que las que culminaron el día domingo cuando se deshizo del cuerpo, vendría a ser, porque acá le dice de su pareja, del cuerpo de su pareja, envuelta, enfrazada y escondida debajo de la camioneta estacionada en la vía pública. Claro, Sí, pero profesor Nicolás, hay un párrafo que dice, cuando C llega a la casa, ¿sí?, y le propone llamar a una ambulancia, no puede decir que no estaba consciente, porque B acepta. Después no sabemos por qué motivo no lo permite. ¿O estoy equivocada? O sea que sí sabía que no estaba bien. Claro, dice B volvió a rechazar que la auxilien. Es como que... Claro, si vos rechazás, primero aceptás el auxilio y después lo rechazás por el motivo que sea, porque querés seguir drogándola para, no sé, para abusar o lo que sea, no tenemos tanta explicación. Pero entonces, si aceptás que vaya una ambulancia es porque sabés que no está bien esa persona. Fin, o sea. No, pero Mónica, acá lo que te pide el caso es que tenés que resolver la responsabilidad penal de B. Yo lo que pregunto Tengo es si una B... pregunta, Nico. Tengo Sí. una pregunta. Acá no entraría un poco el tema de lo que sería el tipo subjetivo omisivo, lo que sería el deber de auxilio, entonces por parte de B, ¿no tiene un deber de auxilio también? No debería, porque acá es como que, no sé, estoy tirando cualquier cosa. Acá estoy leyendo lo de la omisión impropia. Bueno, ¿no? Porque encima abandono, pero también se deshace del cuerpo, ¿no? También está haciendo todo como para... no solamente que no lo ayuda, ¿no? Rechaza el pedido de ayudarlo, no lo de la ambulancia, todo, sino que además descarta el cuerpo. Entonces, a eso voy. Perfecto, ya te paso, Pablito, dame un segundo, por favor. El tema es el siguiente, Carolina. Por ejemplo, y también esto para Mónica. En el caso concreto, cuando se hace referencia la responsabilidad de B, yo lo que tengo que analizar es si B, al momento de cometer el homicidio, o lo llevó a esto, de tanto que la drogó a su pareja, terminó muriendo, y después la esconde el cadáver, enfrazada debajo de la camioneta estacionada en la vía pública, porque él quería borrar evidencias. Yo lo que pregunto es si B ¿se le puede imputar el caso? ¿Es culpable? Esa es mi pregunta. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que analizar la conducta desplazada por B. Porque es lo que nos pregunta el caso concreto. Resuelva la responsabilidad penal de B. Si bien él en un momento acepta, sí. Supongamos que el caso hubiera seguido y mirá, B aceptó, no quiere tener problemas, se dio cuenta, la llevó al hospital, él se hizo cargo, dijo, mire, ella es adicta a las drogas, yo le di droga, pero no quiero que se muera porque terminó de 8 a 25 en la cárcel. Y no estamos sumando los agravantes, nada, acá no hablamos de género, nada, vamos al caso concreto, de 8 a 25 años. Entonces no quiero pasar 25 años en prisión. Ahí sí, él hubiera cumplido con la ley penal en este sentido. ¿Qué hubiera dicho? Yo, está bien, soy culpable de esta parte, pero no quiero que muera. La traigo al hospital.
Y ahí lo analizamos desde otro costado, pero en este caso no. Por eso, Nicolás, no sé, para mí sí es responsable, porque Claro que es responsable, exactamente, Mónica. lo que yo decía es que el elemento que a mí me lleva a que él es responsable es que si él también no estaba ponerle sus cabales, pero si aceptó que esta chica C llame una ambulancia, aunque después se niegue, ya se dio, o sea, él porque ya sabía que la estaba mal, ¿entendés? Y dejó por imprudencia o por lo que sea, que muera. Por eso... No sabemos el motivo, digamos, el móvil, por qué dejó, por qué no permitió que la lleven, pero sí, cuando sé que se le habló y le dijo, mira, está mal, no sé qué, hay que llevar una ambulancia, él acepta. Después, cuando se va, no sabemos qué pasó en el medio, no lo permitió, pero sí, para mí sí es responsable, por eso, por esa parte que él ya acepta. Exactamente. Me da que en algún momento estuvo la lucidez de poder ver en el estado en el que estaba A y se pudo representar la gravedad. Por ese párrafo, para mí. Exactamente. Funciona de esa forma. Uno lo que tiene que analizar en el caso concreto es la responsabilidad, como bien manifestabas vos, Mónica, y Carolina, la responsabilidad penal de B. Yo no tengo que analizar otra conducta, ni siquiera la desplegada por C, por D, que fueron a intentar ayudar, por nadie. Tampoco hacer conjetura de, che, pero ¿por qué habrá rechazado la ambulancia? No, él rechazó, entonces yo me remito a lo que dice acá, dice, pero una vez allí, P volvió a rechazar que la auxilien. Él ahí, en ese párrafo, lo que decía anteriormente Pablo, ahí tenemos deber de cuidado, el deber de auxilio. ¿Por qué no permitió? Más siendo la pareja. Yo también le imputo eso. Es el deber de garante, la omisión del auxilio. ¿Me explico? En ese párrafo concreto, porque fíjense que incluso se los separa el mismo caso. Nicolás. Sí. Disculpe que esté molestosa. No, nadie es molesto, al contrario. Como diría Borges, mi ignorancia a veces es un poco atrevida. Pero yo lo que me cuestiono es si él al momento del hecho tenía la aptitud psíquica comprendía lo que estaba haciendo para tener esa conducta. En ese momento no tenía una disculpa o una, ¿cómo se dice?, una actitud de reproche. Esa es mi pregunta. Si él estaba realmente consciente para negarse 2 veces a permitir que se lo auxiliara. Esa es mi duda. Excelente pregunta. Yo ahora les hago la siguiente consulta. Cuando nosotros hablamos de la ALIC, que es el actio libera in causa, y se escribe liberae, in causa, ¿a qué estamos haciendo referencia? ¿Alguno se acuerda? Yo no. Bueno, hay un estado de inconsciencia relativo, que no es óbice para que, en este caso B, no sea declarado culpable. Estado de inconsciencia relativo, ALIC. Se analiza, se puede analizar en la acción, pero para poder determinar que es delito o no delito, lo analizamos en la culpabilidad. El producto de la droga puede tener un estado de inconsciencia relativo, porque acá no habla ni de absoluto, ni de relativo, ni de nada. Estuvieron drogándose 3, 4, 5, 6 días. No nos dice eso. Pero si yo voy a analizar el caso, ¿qué digo? Y yo voy por la actio libera in causa. Porque, ¿qué nos dice la actio? ¿Qué? ALIC. Se escribe así, A-L-I-C. ALIC. Ustedes lo ponen así, los profesores van a entender a qué se están refiriendo. Como es un estado de inconsciencia relativo, no absoluto, relativo, y
la LIC nos lleva no al momento ese justo exacto, cuando muere B, B, bien digo, sino al momento anterior. ¿Me explico? ¿El momento anterior cuál es? Cuando ella todavía estaba viva. Entonces hay un estado de inconsciencia, sí puede haber, producto de la droga, pero es relativo. Entonces la LIC a mí me permite seguir analizando el caso. Y yo le voy a imputar el homicidio. No, ya creo que Ethel dijo por ahí que si lo pones abajo de la camioneta, bueno, escondió el cuerpo, pero esto es como lo de las puñaladas. ¿Qué puñalada número lo mató? Entonces le saco la alevosía. Hay un caso así que han tomado en uno de los exámenes de readmisión. Nico, la LIC se analiza la culpabilidad, dijiste. A LIC se analiza en la culpabilidad. Se puede analizar en la acción. Apenas arrancamos, pero siempre se analiza. Yo lo que había estudiado en ese estadio era que había, dos situaciones que era si no tenía la libertad para poder decidir y si no había comprendido la criminalidad del acto, ¿no? Las causas de inculpabilidad. Y después, que estaban establecidas en el 34, la imputabilidad, el error de prohibición, la coacción, la obediencia debida, todas estas cosas que te eximen, ¿no? Donde, no vas a ser culpable en esos supuestos. Pero acá no veo que no haya eso. Exactamente, Carolina, exactamente. A eso íbamos a ir, porque yo ahora justamente les iba a preguntar eso. Como bien saben ustedes, ¿qué es la culpabilidad? Es un juicio de reproche. Sí, y en ese juicio de reproche, ¿qué tenemos? Hay dos juicios dentro. Uno, ¿cuál es? El juicio de imputabilidad y el otro es el de inimputabilidad. ¿Quiénes son inimputables? Pregunto. ¿Quiénes son inimputables? Inimputables, ¿quiénes son? Pregunta de parciales. ¿Quiénes son inimputables? En el caso en concreto, ¿hay algún inimputable? Los menores, los incapaces. ¿Menores de qué edad? De 16. Bien, perfecto. En la ley, la 22.278, el artículo 1. ¿Viste? Ahí, Mónica, ahí te derivé a la ley especial, la ley de minoridad. Sí. Ese sería el caso concreto. Y después si yo digo, ese es un caso, el caso de los menores de edad. Y después, ¿cuál sería el otro? Aparte, yo soy inimputable por ser menor de edad, de 16. ¿Y qué otro caso hay? ¿Cuál? Acá dice, Nico, las alteraciones morbosas de las facultades, artículo 31, 34, inciso 1. Exactamente, vos tenés, si por ejemplo, el caso concreto, que hoy lo mencionaba a alguien de ustedes, Javier lo dijo, el de Chano. O por ejemplo, si yo estoy totalmente alterado, pero mal, que ya vengo mal. Acuérdense en el caso de esta chica que mataron de una puñalada en la boca. La persona que la mató es inimputable. ¿Por qué? Porque tenía una condición psiquiátrica. Lo mismo que con lo del policía Roland. No sé si se acuerdan ustedes ahí a metros del Malva. Claro, los incapaces, ¿no serían? Serían los que actúan en estado de inconsciencia. Pero el estado de inconsciencia, acuérdense que tiene que ser no relativo, sino que tiene que ser absoluto. Absoluto, estado de inconsciencia absoluto. Y tiene que ser anterior al hecho y al momento del hecho, absoluto. Si yo, por ejemplo, ando con un cartelito que digo, supónganse, bipolar con grado, yo no soy psicólogo, psiquiatra mucho menos, ¿no? Pero bueno, de bipolar y tengo una condición mental y ando con el cartel acá. Y la gente es muy probable que se aleje porque puede llegar a agarrar una locura. Ustedes no saben si yo estoy o no medicado. Es lo mismo que el que maneja, que tiene epilepsia. Toma una pastilla, ese día no la tomó y produjo un accidente. Y hay que analizar el caso concreto.
¿Por qué no tomó la pastilla? En este caso también es lo mismo, pero yo acá estoy en un tomó la estado... pastilla y agarró un volante. Exactamente, se lo puede llegar a imputar. Pegaste en tu casa bajo una planta, bueno, pero agarraste una pastilla. Claro. Y en este caso el estado de inconsciencia tiene que ser absoluto. Entonces ahí sí se corta el caso en concreto. Si por ejemplo el marido hubiera estado en un estado de inconsciencia absoluta porque del caso mismo nos surge que él padecía una alteración mental, que tenía medicación psiquiátrica, nos dice el psiquiatra JJ matrícula nacional número tanto, nos da todos esos detalles y llegamos al último estadio diciendo que A es inimputable. ¿Me explico? Pero en este caso, como bien manifestaban ustedes y Carolina, acá no es inimputable, es imputable por el delito. ¿Me explico? No tanto porque escondió el cadáver, se quiso desentender, se descubrió, etc. Porque esto es más o menos cuando se analiza otro caso, por eso yo les decía que a veces son preguntas de parcial. El tema el caso de Carolina Ló, por ejemplo, caso concreto. Ya estoy contigo, Mónica. Fueron 113 puñaladas, pero uno de los jueces, o el fiscal, si mal no recuerdo, que dijo, no se puede matar lo que ya está muerto. Por eso no le dieron prisión perpetua a Tablado en su momento, le dieron 24 años. Que después lo metieron de nuevo preso en reiteradas ocasiones fue porque no cumplió lo que le había dicho que tenía que cumplir el juzgado. ¿Me explico a dónde quiero llegar? En este caso pasa exactamente lo mismo. Sí, está bien, yo me quiero deshacer del cadáver para esconder la evidencia. Está bien, pero el culpable soy yo. Yo fui el que le proveyó la droga, yo fui el que no le brindó asistencia médica cuando sí se la tendría que haber brindado. Y aparte acá se sabe que está consciente porque justamente esconde, envuelve en frazarse el cuerpo, se deshace del cuerpo, con lo cual siempre estuvo consciente de lo que estaba haciendo, estaba en sus facultades, más allá de que también consumía drogas y demás. Exactamente, por eso, si se quiere y uno lo quiere analizar un poquitito más fino, dice, pero puede haber un estado de inconsciencia, sí, pero relativo. Por eso yo les hacía mención de la LIC, que va al momento, no ese momento, porque supongamos que en ese momento A estaba en un estado de inconsciencia absoluta, pero si yo analizo el momento anterior, los 4 días anteriores, él llegó con la droga a la casa de B, se lo suministró, habló con C, habló con D, pidió la ambulancia, dijo, está bien que venga, después dijo, no, mira que la ambulancia no venga. ¿Me explico? Por eso estado de inconsciencia relativo. Y eso lo tenemos que citar, lo ponemos, lo de la LIC. Si te lo preguntas, sí, si no vos lo ponés, yo entiendo, o como ustedes quieran escribirlo, considero que también se podría aplicar la LIC en este caso, porque hay si se quiere, puede llegar a haber producto del consumo de estupefacientes, un estado de inconsciencia, pero a mi entender es relativo. Y ojo, yo hago esta aclaración, mientras ustedes fundamenten el caso, no hay casos malos. ¿Me explico? No es que vos me digas, por ejemplo, y para mí hay responsabilidad relativa, y yo te vengo y te digo, no, para mí no, para mí es absoluta. ¿Y pero de dónde sale? Ahí sí, de mi parte sería una brutalidad decir es absoluto, porque en el caso no lo dice en ningún momento. Diferente sería que en el caso sí lo diga. Que en todo momento estuvo en estado de absoluta incapacidad mental. Ahí sí, me voy a la ley de salud mental, busco los pormenores, etcétera, etcétera. Pero en este caso no. En este caso, A hizo toda la teoría del delito. El injusto vino desde la A a la Z y pasó por todos los estadios. Si uno analiza la culpabilidad, ahí vos vas a tener los diferentes errores, pero ¿cuál es ¿hay error de qué? Error en la persona, error directo, indirecto, de prohibición, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros vamos a ir analizando, pero cuando ustedes escriban, van, acción,
la describen porque tienen que hacer una descripción. Sí, hay acción porque es una conducta humana, evitable, si se quiere, en este caso, porque ya leyeron el caso, es evitable. ¿Y cómo sería evitable? Y que yo no le hubiera brindado la droga. No me voy al infinito como la teoría de las condiciones, la teoría sine qua non. Vieron que la teoría sine qua non se va al infinito. O sea que en este caso A no tendría que haber nacido. Tampoco los padres de A y así sucesivamente. Por eso se corta y es criticada esa teoría, aunque se sigue aplicando hoy día. ¿Se acuerdan, no? Que es la supresión mental hipotética, que si yo suprimo A, entonces no se hubiera producido B. ¿Se acuerdan eso, más o menos? Sí, entonces, sí. Claro, bueno, ahí va, la teoría sine qua non. Bueno, yo analizo todo. En eso no es necesario que ustedes lo escriban, porque no se lo está pidiendo el caso. Pero yo voy. Nico, te hago una pregunta. Cuando vamos al segundo estadio y analizamos lo de la tipicidad, obviamente hay tipo penal, tenemos que poner en concreto, hay la ley especial 23.737, por lo de las... Si ustedes lo quieren poner, como explicaba anteriormente, adorna. Pero si ustedes no quieren, sí, no. A ver, vos vas analizando el caso, supónganse que le toca a este, y conforme a la ley especial, si no te acordás el número, y chequéenlo bien, por favor, los números, eso sí, porque yo por ahí le erro en algún número y se van a poner una ley y va a decir, ¿esta ley cuál es? No, chequéenlo, por favor. Y como aclaraba bien Mónica, el articulado, si se acuerdan, bárbaro, pero si no, no. La ley especial, la de estupefaciente, porque te va a decir, sí, ley especial, ¿cuál? Hay muchas. Entonces vos le ponés la ley especial de estupefacientes, aunque no le aclares el número, en el articulado pertinente, porque no te acordás el número, eso no es problema, le decís, como es, nos dice que de tanto a tantos años tiene tanta cantidad de prisión. Pasás al siguiente estadio. En la tipicidad vas a analizar, ya lo vimos, la imputación objetiva y la imputación subjetiva. ¿Sí? En la imputación objetiva, acuérdense que siempre tenemos los elementos cognitivos, los elementos volitivos. Pero en la imputación objetiva lo que se analiza son los elementos, ¿cuáles? ¿Volitivos en la imputación objetiva? Pregunto. O cognitivo. Muy bien, Emiliano, muy bien. Sí, habías dicho la norma, ¿no? Claro, exactamente, el conocimiento que yo tengo de la norma, si yo... A ver, si yo vengo y les digo, che, matar, ¿está bien o está mal? ¿Matar qué? Matar a una persona, ¿está bien o está mal? Y todos me van a decir, no, está mal. Entonces estamos sabiendo, más allá que sepamos en qué artículo está en el Código Penal. Uno conscientemente sabe que matar está mal. Entonces lo analizamos en ese estadio, en el estadio de la tipicidad. En el caso, él que desplegó objetivamente, y sí, tiene el conocimiento. Él sabe que hay una ley y sabe que está prohibido, no el consumo para tener, o sea, en realidad la ley también dice que el consumo propio está prohibido, pero ya hay demasiada doctrina y jurisprudencia que dice mínima cantidad de gramos, ya no es punible, ya es consumo propio, para uso personal. Y si tiene algunos gramos más o no está bien, ya se dice, y bueno, tiene una condición social y es, bueno, hay que tratarlo en un centro determinado, etc. Si no, sin ir más lejos, fíjense el caso de Piti Álvarez, que está en un psiquiátrico, que esas son las medidas de prevención que uno tiene, de resguardo, dice el derecho penal. O lo mando a una prisión. El que actuó, ve el caso este concreto, sí, él actuó en estado de inconsciencia absoluta, Piti Álvarez. Por eso terminó primero en Ezeiza y después en Prisma, ahí en el neuropsiquiátrico de Ezeiza. Y tiene algunas salidas y demás. Son medidas de resguardo, que en este caso concreto tampoco nos dice nada. Y nosotros no lo vamos a señalar, porque repito, los casos, y esto yo se los voy a preguntar la próxima reunión que tengamos, yo quiero que me analicen de la A a la Z todos, que participen todos. Bueno, yo voy a preguntar, decime, acción, ¿qué es?
Las causas de justificación, ¿cuáles son? Bueno, ¿qué significa estado de inconsciencia absoluta? ¿Qué significa acto reflejo? Dame un ejemplo. Vamos a pasar al siguiente estadio, la tipicidad. Yo ya se los voy adelantando, estudien todo eso porque así ustedes lo van a resolver, en 2 minutos lo resuelven el parcial. Vamos a la tipicidad, analizamos, repito, imputación objetiva e imputación subjetiva. Entonces nosotros sabemos los elementos del objetivo cognitivos y volitivos. Hincapié fundamental, el cognitivo. Nos vamos a la imputación subjetiva. Tiene los 2 elementos. Pero ¿cuál es el importante? El volitivo, la intención. La intención que tengo yo de llevar a cabo, de cumplir con la norma. Si yo voy y mato, el que matare a otro. Ah, mira vos, Nicolás cumplió con la norma, mató. Bueno, ahora va a tener su castigo. ¿Tuvo intención Nicolás de matar a él, a este? Y sabés que tuvo intención, porque varias veces lo amenazó, lo fue a buscar a la puerta del trabajo, más o menos como el ejemplo que yo le fui dando la semana pasada. Y tenía la intención, nunca se la sacó de la cabeza. Genial. Vamos, ¿existió alguna causa de justificación? Ay, no hay ninguna. Bueno, entonces vamos para adelante. Seguimos con el análisis. Acción, tipicidad, pasamos a la antijuridicidad. ¿Hay alguna causal de justificación? ¿Hay competencia en la víctima? ¿Hay, no sé, lo que se les ocurra? No hay nada. Tarea para el hogar, ¿Cuáles son las causas de justificación de la antijuridicidad? Y ejemplos, porque yo la próxima se los voy a preguntar. Yo tengo anotado, que no se los voy a decir hoy, pero les muestro en estas hojas que yo me hago, anotadito, ejemplos y demás, que son de manual. Analizamos ahí en la antijuridicidad. Entonces yo tengo que ver, si vengo de arriba y vengo analizando, che, ¿es antijurídico el actuar de Nicolás? Y sí, ¿por qué? Y fíjate, legítima defensa, ¿de qué? Si la otra persona ni se esperaba que este loco iba a venir a buscarlo al trabajo y le iba a pegar un tiro. No hay legítima defensa, no hay legítima defensa ni propia ni de un tercero, no hay nada. Sigo analizando el caso. Y me voy a la etapa de la culpabilidad. En la culpabilidad, ¿qué voy a analizar? Es un juicio de reproche, como estábamos diciendo recién. Entonces yo voy a decir, che, Nicolás, ¿estaba en sus cabales cuando llegó el momento? Sí. ¿Es aplicable al IC? Y no, yo no se lo voy a aplicar. No, yo ahí lo dejo de lado, el tipo vino con un arma, estaba muy consciente de lo que iba a hacer, ya lo venía amenazando. Perfecto. Y escúchame, ¿puede haber error en la persona? Y no, si él fue a matar a B y mató a B, esperó que saliera del trabajo, esperó que J y H se alejaran y quedó B solito parado en la puerta del trabajo. No hay error en la persona. Hay error, si se quiere, de tipo en el objeto, y no tampoco. Eso es lo que tienen que tener clarito ustedes. ¿Hay tentativa de homicidio? No, tampoco. No hay tentativa. ¿Hay concurso de delitos? Que eso no creo que se lo pregunten porque del caso no surge. Y tampoco hay concurso de delitos. No hay nada, no hay concurso real, no hay concurso ideal, no hay absolutamente nada. ¿Me explico dónde quiero llegar? Lo fundamental es que ustedes tengan armadito bien, lo que siempre yo recomiendo es hacerse cuadritos. Yo no soy muy amigo de los PowerPoint, de la filmina y eso no. Pero ustedes tienen que armarse, y soy insistente en esto, y ahí van a resolver el caso de manera veloz y de manera acertada, y eso es lo que más yo deseo para que todos estemos estudiando. Acción, lo que les dije, y las causas de justificación al costadito. ¿Qué es acción acá? Causa de justificación. Tipicidad, ¿qué analizo en la tipicidad?
Se llevan una hojita aparte, le preguntan al profesor, profe, mire, tengo esta hoja, no está escrita, le van a preguntar, ¿y por qué esa hoja? Porque yo me anoto acá si hay imputación objetiva y hago flechita y después lo paso al parcial. Bueno, hágalo como quiera, pero métale porque tenemos, no sé, 1 hora, 2 horas, no sé cuánto dura el parcial. Pero ustedes tienen que saber eso. Acción, tipicidad, qué analizo en la tipicidad, qué analizo en la antijuridicidad y qué analizo en la culpabilidad. No me pueden decir, che, mira, en la acción tenemos el error y la conducta humana recién se despliega en la tentativa y la tentativa la tengo en antijuridicidad. No, porque está todo mal. ¿Me explico a dónde quiero llegar? Sí, perfecto. Le hago una pregunta, profesor. Sí, Emiliano. Entonces, depende de, mientras nosotros justifiquemos, pueden ser diferentes las soluciones. Exactamente, pero ojo, si yo te pongo este caso y vos me ponés que hay estado de inconsciencia absoluto, va a estar mal. Claro, eso estaría mal, sí. Porque ya desde arriba vas a venir mal, ¿me explico? Sí, sí, sí. Pero, por ejemplo, si yo, acá, por ejemplo, yo puedo entender que hay acción desde el momento en el que B le empieza a proveer las drogas a A, y en ese caso no habría ni siquiera estado de inconsciencia relativo, porque al momento en el que empieza a proveer las drogas estaba en estado de lucidez, y finalmente son las drogas las que terminan provocándole la muerte. Claro, pero ve, por ejemplo, en este caso concreto, yo lo arrancaría así, ve, por ejemplo, si te dice, analice la conducta de B, uno la va a analizar conforme a lo que es la teoría del delito. Sí. Entonces vos vas a ir, acción. Sí. Siempre en los casos de acción se da una definición de lo que es acción. Sí. Si a vos te queda alguna duda, como decía hace unos minutos atrás, te levantás, le preguntás al docente o a la docente, el que esté a cargo de la toma del parcial, le doy una definición acá a pesar de acción o escribo directo y te va a mirar y te va a decir, sí, usted fíjese, resuelva el caso. Entonces vos le ponés acción. Es una conducta humana, evitable y que produce un cambio en el mundo exterior. ¿Me explico? Bien, sí. Luego, decís, si vos querés o no, eso le ponés, entiendo que el análisis se continúa, habida cuenta que no hay causa de justificación. 2 puntos. Acto reflejo, fuerza física irresistible, estado de inconsciencia absoluta. Claro. Paso 2. Tipicidad. Bueno, analizando la conducta, sabemos que la tipicidad tiene imputación objetiva. Lo que les expliqué antes, cognitivo-volitivo, dándole importancia a lo cognitivo. Imputación subjetiva, cognitivo-volitivo, dándole importancia ¿a qué? A lo volitivo, que es la intención que yo tengo de querer producir el daño. Sí. Bueno, en imputación objetiva vas a tener que desarrollar, y en imputación subjetiva también, pero cuando yo digo desarrollo, no es escribir 20 hojas de eso y no terminar el caso, sino concreto. Claro, encuadrar concreto y... Porque los profesores, esto es como un oral, los profesores saben, ¿viste? Vos le podés llegar a escribir un tratado, y escribiste el tratado sobre la cuadratura del círculo y te vas a sacar un 0. Sí. Pero si vos escribiste un tratado y está todo bien fundamentado, por más que el profesor... Yendo al caso concreto, supongamos que te toma el parcial Zaffaroni y vos lo mandás preso a 25 años. Te dice, ¿cuántos años le daría usted a B? Y vos decís, le doy 25 años a este. Y Zaffaroni capaz que abajo te va a escribir y te va a decir, y yo le daría 4, pero no por eso el caso va a estar mal. En todo caso, se apelará la cantidad de años. ¿Me explico? Sí. Ponele, yo como defensor de A, y vos, abogado de B, decís, el juez, 25 años, y yo defensor de B, y le digo, no, doctor, no, yo apelo, no. Claro. Y el abogado de B podría pelear con que es estado de inconsciencia absoluta. Claro. Ustedes fíjense los casos reales, como decía yo la semana pasada, de la realidad.
Sí. De hecho, fíjense que el caso de Fernando Báez Sosa, el doctor Oneto, ¿qué es lo que está planteando? Que es el defensor de Thompson. Él no niega el asesinato, no bajo ningún punto de vista, pero tampoco dice que él fue el que dio la patada letal, la que terminó matando a Fernando. ¿Me explico? A pesar que está condenado a perpetua. Él está luchando para que le bajen la condena, que no sea 35 años, que por ahí sea tampoco 8, pero 15, cosa que a los 7 años sale en libertad. ¿Me explico? Sí. Porque uno puede hacer los planteos, fíjense ustedes que el planteo del doctor Tomei en ese juicio fueron todos muy acertados. Pero ¿qué terminó pasando con todos sus clientes? Terminaron todos presos, excepto 2 o 3 que lo sacaron por otra puerta. ¿Mm? Que no quiere decir que haya estado mal la defensa, es una defensa técnica. Claro, Pero claro. acá, mientras ustedes fundamenten el caso, esto es primordial. Es diferente que sucesiones, ¿no? Si uno está, o la parte, che, mira, tenemos que separar esto, ¿cuánto sale la casa? 50 pesos. Ah, bueno, no es que A se va a quedar con 50 y yo me voy a quedar con 0. No, la cuenta tiene que ser exacta. En derecho penal no existe mucho lo exacto. Yo pensaba también, profesor, porque, o sea, puedo ir por el lado de la acción, por ejemplo, como dije recién, directamente, diciendo que al momento en el que le provee las drogas, no hay estado de inconsciencia ni siquiera relativo, o también podría ser que, podría también ser que durante el momento, ya habiendo estado en intoxicación, ahí es muy difícil definir el momento en el que ya están previo a morir, digamos. Y ahí podría haber una omisión también, una omisión simple del deber de ayudar, ¿no? Una omisión pura. Claro, pero ojo, no te confundas en esto. Siempre es analizar el estadio por estadio. ¿Mm? Claro, Porque creo que nosotros... acá está diciendo de entrada que es una omisión, por ejemplo. Claro, no, porque si no vos ya estás haciendo valoraciones jurídicas en una instancia que todavía no, porque si no lo cortás ahí nomás sin analizar el resto. ¿Por qué llegaste ahí? ¿Me explico? Por Claro, eso tenés que ir analizando etapa por etapas. Claro, por eso puedo encararlo como si fuese acción o directamente como si fuese un homicidio por acción o por omisión o una omisión. Vos en la acción tenés que fijarte qué es lo que dice el encabezado. Acción. ¿Se produjo un cambio en el mundo exterior, como dice la definición de acción, que te la da cualquier profesor, cualquier doctrinario? Y sí, se produce la entrega de drogas de A para con B. Claro. Entonces sigo el análisis y voy a la tipicidad, ponele, esto lo pone en el parcial, buscamos tus palabras. Paso siguiente, tipicidad. Habida cuenta que no hay causa de justificación en la acción. 2 puntos, fuerza física irresistible, bueno, es lo que ya sabemos. Pero si paso a la tipicidad. Si yo lo encaro como una omisión, arranco diciendo que la omisión es no hacer lo que es debido, ¿no? Esa sería la acción. No, porque vos la acción, ¿qué es? El cambio que producís es una conducta humana voluntaria. Claro. La acción. Sí. Acordate de eso. Conducta humana voluntaria. CHB. Claro, ¿y cómo sería en el caso de la omisión que...? Conducta humana voluntaria. Vos la omisión la vas a analizar en otro estadio de la teoría del delito, no de entrada. Ah, bien. Por eso no te confundas. En la acción, lo único que vos analizás es si hay conducta o no hay conducta. Y si esa conducta puede serle reprochable al sujeto. Claro. Ustedes acuérdense que siempre en la imputación objetiva que tenemos un sujeto activo, un sujeto pasivo. ¿Y quién es el sujeto activo? Pregunto yo, en el caso concreto. B. ¿Y el sujeto pasivo? A. ¿Y por qué sería A, pregunto? Porque es la víctima del resultado. Mirá que la víctima es B.
No, la víctima es A, profesor. ¿No? Claro, B es el que le da las drogas. Claro. B es el El que día provee las lunes drogas. el día lunes A entró a la casa de B. Claro. ¿Quién es el que entró? Con que le unía una relación de pareja. El que entró a la casa de B es A. ¿Ah? Claro, pero el que le proveyó las drogas es de las drogas. B. Claro, nos pide que Perfecto, resolvamos perfecto. la responsabilidad penal de B al final. Perfecto. Exactamente. Exactamente. Por eso es lo que yo les decía a ustedes, cuando leen el caso, tienen que leerlo bien en concreto, bien detallado, léanlo no una vez, 2 veces. Si quieren le hacen pequeñas anotaciones al costado y ustedes mismos lo van sacando. Por eso acuérdense siempre que es ATAC, acción típica antijurídica culpable. ¿Y la Yo voy omisión en qué estadio se analiza, profesor? La omisión. Perdón, Emiliano. ¿En qué estadio se analiza la omisión? Y vos tenés que ver si pasa en antijuridicidad o culpabilidad. Si pasa, bien. Por eso te decía, eso es lo que ustedes... Yo te digo, la respuesta la tengo acá, pero yo quiero que ustedes lo estudien y que me digan cómo fueron llegando a la resolución del caso para la próxima clase. Pero no es cuando hablamos del tipo subjetivo omisivo, no lo hablamos dentro de la tipicidad, justamente. Muy bien, Carolina. Vos la tenés clara, Carolina, y muy bien. Muy bien. Estuve estudiando porque sí. Porque si no, yo, Emiliano, lo que te digo, y que siempre lo aclaro, ojo, no se queden con lo que yo les termino diciendo, porque yo lo que quiero es que ustedes vayan al libro. Y cualquier duda la preguntan y después me dicen, che, mirá, lo resolví así. Por eso yo mucho estoy haciendo hincapié cómo resolves el caso. ¿Me explico, Emiliano? Para que vos no te mezcles, vos te vas, y te lo repito, es así. Acción. Analizá si hay conducta, si esa conducta encuadra dentro de un artículo del Código Penal. Por eso va a ser típica. En el caso en concreto, encuadra. Como yo le decía a Mónica, no encuadra exclusivamente, pero en el Código Penal, pero sí en la ley especial, la ley de estupefacientes. Entonces, como no hay ninguna causa de justificación, yo paso al siguiente estadio, que es la tipicidad, donde yo, ¿qué voy a analizar? La imputación objetiva y la imputación subjetiva. Eso lo tenés que poner en el examen, ¿eh? Imputación objetiva, lo que dice, imputación subjetiva, yo te hago así, para arriba y para abajo. ¿Y cómo lo ponemos a eso? Porque está bien, lo de tipicidad queda claro, encuadra, obviamente, tipo penal encuadra la ley especial, ¿sí? La ley de estupefacientes, pero ahora, cuando lo de la imputación objetiva, ¿cómo lo pongo? ¿Cómo lo explico? Y vos, por ejemplo, sí, en el parcial. Sí. Vas y ponés. Ponele, yo les muestro. Este es el caso que está en estudio. No se ve, ahí se ve un poquito mejor. Entonces, si yo voy para abajo, digo, bueno, analizando el caso. Entiendo que hay acción por esto, por esto y por esto. Tipicidad. Conforme a las teorías de la imputación objetiva, y ahí despliego lo que dice la imputación objetiva, que nos habla de los elementos cognitivos y volitivos, haciendo real hincapié en los elementos del conocimiento, es decir, los cognitivos en el conocimiento de la norma. Ustedes sepan que nadie puede desconocer la norma. Eso es una regla fundamental. Todos sabemos que la droga está mal, que matar está mal, etc. Yo analizo ahí, voy escribiendo, imputación objetiva. Imputación subjetiva es otro de los elementos que se encuentran dentro de la tipicidad, haciendo fundamental hincapié a la intención. ¿Me explico? A la intención que tenga el actor. Y sigo analizando, escribo. Por eso paso... que tuvo B, por ejemplo. Claro, por eso paso al siguiente estadio, antijuridicidad. Conforme al caso en estudio y no habiendo causas de justificación, 2 puntos. Las causas de justificación, legítima defensa de un tercero, legítima defensa propia, etc.
Ustedes ponen ahí, si quieren, lo describen un poquito. Entonces vos decís, ¿qué hay dentro de la antijuridicidad? Dando siempre, ojo con esto, dando siempre un pequeño concepto de cada uno de lo que significa acción, tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad. La antijuridicidad, ¿qué significa? Todo lo contrario a derecho. Contrario a derecho en su totalidad. Exactamente, exactamente. A todo el derecho. No importa que sea derecho penal, administrativo, etcétera, etcétera. Y después paso al último estadio, culpabilidad. ¿Qué es la culpabilidad? Un juicio. ¿De qué? De reproche. Reproche al autor. Exactamente, Carolina. Exactamente. Es un juicio de reproche. Entonces, si ustedes dicen, analice la situación de B, ahí ustedes van a poner, considero o entiendo que conforme la teoría desplegado, la teoría del delito en el estudio del caso, la conducta de B es culpable por A, por esto, por esto, por esto, por esto y por esto. ¿Me explico? Por eso yo quiero que ustedes lo vayan resolviendo, porque tengo entendido que el caso ya lo tienen todos, ¿no? Sí. Por eso, bueno, yo después voy a combinar con Javier y con Mauro, a ver cuándo hacemos la próxima reunión y a ver cómo resolvieron ustedes el caso. Que me lo lean, como si fuera el parcial. Nico, la próxima reunión ya hay día. Bueno, decime. Va a ser este sábado próximo, acá. Y el horario a convenir. Perfecto. Sí, ningún problema, el próximo sábado y vamos bueno, ahí ya tienen, chicos, la agenda, es el próximo sábado y el horario, si podemos hacer el mismo, lo hacemos y vamos viendo las voluntades de todos ustedes y nos juntamos. Pero yo lo que quiero es que tengan resuelto el caso, por favor. Y así lo vamos analizando entre todos. Sí, decime, Mónica, así ya vamos culminando que... Decime, Mónica. Disculpe. Como que hay una sucesión de delitos, porque primero está el suministro de drogas, después está el abandono o el homicidio, se lo tocan a dispensar, y después está el encubrimiento del cadáver, o sea, es como, hay varias cosas, no sé si puede ser eso o no. Sí, está perfecto. Yo lo veo así también, ¿eh? Ah, ok, como que no es una sola cosa que hizo. No, porque uno puede poner, es culpable por esto. Y fíjate si hay algo en el Código Penal que diga, che, ocultar un cadáver es delito, esconderlo. Por eso, todo lo que hizo, como que hay 3 pasos. Exactamente, porque vos ya está perfecto lo que aclaraste. Yo ya le estoy suministrando droga a mi pareja. Ya ahí ya tenemos una acción. Después, no sé, el suministro de estupefacientes típico. O abandono de persona. O sea, ¿y por qué sería abandono de persona? Porque él podría haberla llevado a la... Cuando la amiga C le hablan de llevarla, él la tendría que haber llevado. Creo que hay más. Cuando estuvo inconsciente por la droga, la tendría que haber llevado y la abandonó. No sé si la dejó morir o le siguió dando droga. No sé si lo dice el caso. No sé. Yo no iría por el lado del abandono de persona, claro. Mónica. Olvídate de eso. Sí. ¿Lo olvido? Sí, okay. Sí. No, bueno. Sí, para mí, porque te vas a meter en un berenjenal que no lo vas a poder resolver y va a quedar ahí medio eso, ¿viste? Confuso. Bueno, homicidio. Sí, después, eso no. Eliminalo. Todo lo que hizo con el cadáver. Porque también... Buscá en esta semanita si hay algún artículo que diga algo al respecto. Pero, por ejemplo, Nico, en la tipicidad, el 108, el deber de auxilio, sí lo podríamos encuadrar. Sí, claro, por supuesto. Que volvió a rechazar que la auxilien, ahí estamos hablando de que la podría haber ayudado y no la ayudó, por sino supuesto. Más bien volvió a rechazar. Exactamente. Más que el abandono de persona, el deber de auxilio. Una consulta porque no me acuerdo. Cuando es así, que es como una sucesión de delitos, no me acuerdo si se suman
o si tengo que elegir lo más grave, digamos. Y eso, por eso yo te decía, no creo que se los pregunten eso. Si querés lo vemos la próxima, pero son los delitos de concurso ideal y concurso real. Claro. Pero yo no creo que vaya Bueno, voy a leer un poco y voy a ver. Pero estaría bueno que lo sepan, y lo mismo el tema de la tentativa. Que Claro. se lean por lo menos el artículo 42, porque por ahí puede haber alguna pregunta o el caso así, que acá no hay tentativa, pero suponiendo que se lo cambien, ¿viste? ¿Qué es la tentativa? Sí. Porque más que eso no creo, porque si no ya nos estaríamos metiendo, a pesar que es procesal también, ¿viste? Porque es elemento de derecho penal y procesal penal. Básicamente no va mucho a la parte procesal, porque es mucho más complicado, ¿viste? Porque si no ya tenés que analizar en poco tiempo todos los delitos especiales y demás. No, ¿viste? no nos da el tiempo, porque es 2 horas y hay que hacer todo lo demás. O sea, es como... Sí, yo por lo que estaba viendo los casos de consumidor, está bueno, están buenos, pero es lógico, al tener tanta cantidad de materias es mucho más largo el examen. O sea, no en cuanto a más tiempo, sino a lo que ustedes tengan que desarrollar. Sí. Y sepan buscar en el código, fundamental, para que no estén perdiendo tiempo. Porque tengan cuidado con el uso del celular, todo eso, no se arriesguen, porque le van a hacer un sumario y los van a terminar hablando mal y pronto echando a patadas. No van a readmitir nunca más. Entonces yo lo que le diría es que los celulares los apaguen, ni se arriesguen. Celulares no, pero por ejemplo Elsa nos dijo que la ley de consumidor, sin estar resaltada, sin estar... Exacto. Sí, eso sí, porque lo acaba de decir Javier. También, él aclaró que el Código Penal también no tiene que estar resaltado, nada. También. Listo. Y pregunten si el código tiene que ser el código común, que calculo que debe ser el común, porque no creo que les permitan usar el comentado. No sé, Javi, el comentado, imposible. Ay, Javi, el código comentado, imposible. No, tiene que ser el común, no comentado. El común, sí. Claro, entonces también, si van con los códigos, código civil, la ley, el código penal, la constitución, como digo yo, pelada, no comentado. Por eso es importante que ustedes los artículos fundamentales se los sepan. Sepan dónde buscarlos. Me explico dónde voy. Si le preguntan principio de legalidad, y eso lo tienen que saber, ya es de constitucional, y es el artículo 18, el 19, el 17, eso es lo que abarca penal, eso sépanselo, por favor. Saber dónde están. Si ustedes dicen, che, creo que es el 20, a ver, y bueno, se van al 20, pero tengan por aproximación, aunque sea. Y lo mismo con el Código Penal, que se sepan los artículos básicos, que mismo de la teoría del delito surge, ATAC, y de ahí van viendo las causas de justificación y los artículos pertinentes. Pero no se preocupen que les va a ir bien, lo van a pasar. Y para la próxima, si vamos concluyendo, quiero que vayan analizando el caso y a ver a qué conclusión llegaron ustedes, pero háganlo en ustedes, No se consulten entre el grupo, nada, a ver cómo lo resuelven, háganlo en ustedes, a conciencia, a ver qué sale. Y después entre todos los vamos a ir corrigiendo. Lo fundamental es que sepan ustedes identificar cada uno de los pasos, eso es fundamental. Porque de esa forma hacemos 1, 2, 3, 4 y de ahí para abajo. No hacemos 1, 8, 17, 25 y estamos desaprobados. Así que bueno, la próxima nos encontramos el sábado, después Javi o Maurito les pasarán el horario y nos volvemos a encontrar. Gracias, Nicolás. Hasta luego. No, por favor, al contrario, gracias a ustedes por el aguante. Gracias, Nicolás. Muchas gracias. Gracias. No, por favor, estudien y bueno, nos vemos la próxima si Dios quiere. Gracias, adiós. Al contrario a ustedes. Chau. Chau, Javi querido. Nos vemos. Maurito, hasta luego.